Bueno, nuevamente buenas tardes y ahora vamos a iniciar nuestro curso, vamos a hablar de la primera unidad de nuestra materia. La primera unidad tiene una diversidad de temas, me voy a poner los lentes para leerla y sobre eso vamos a trabajar. Los temas son el concepto de derecho, la ciencia y el derecho, nociones básicas de naturalismo y positivismo, derecho público y derecho privado, sistemas del derecho del common law y derecho continental europeo, el concepto de norma jurídica, elementos de la norma jurídica y definición de persona. Todos esos conceptos son los que vamos a abarcar en la unidad número 1. Sin embargo, esto vamos a hacerlo en 2 videos, así que seguramente el primer video va por una cuestión de tiempo y también por una cuestión pedagógica, para no cansarlos, va a tocar los primeros temas y va a haber un segundo video que va a tocar el resto de los mismos. Bueno, vamos a empezar por el primer tema, que es el concepto de derecho. Vamos a tomar un concepto clásico y vamos a decir que el derecho es el orden social justo, lo cual nos implica analizar qué es la justicia. Y definir justicia puede ser difícil porque podría ser lo que un jurista español, García de Entrerrías, llamaba los conceptos jurídicos indeterminados. Porque ¿qué es lo justo? Y qué es lo justo va a depender de una serie de principios sociales, de costumbres, de valores, que va a variar de un tiempo en otro. No va a ser el mismo valor de justicia en un tiempo y en una sociedad que en otro tiempo y en otra sociedad. Pero Ulpiano, que era un jurista romano clásico, dijo que la justicia era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Entonces, básicamente tenemos un concepto clásico, el derecho como orden social justo, y la justicia como esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. El término derecho viene de directum, del latín que va en línea recta. Algo que va en línea recta, algo derecho, algo que no se dobla, algo que no se quiebra, nos da una idea de que cuando le decimos derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sin embargo, desde el punto de vista moderno, hablar de un concepto unívoco de derecho es bastante difícil, y ahora vamos a ver que en realidad es porque depende desde dónde se lo quiera definir, va a ser qué entendemos por derecho. Y así vamos a tener una vertiente objetiva y una vertiente subjetiva. Desde la vertiente subjetiva, desde la vertiente del sujeto, desde la vertiente de la persona, el derecho va a ser un conjunto de facultades o potestades que le van a permitir a la persona exigir un dar, un hacer o un no hacer. Ustedes, si se ponen a pensar, uno siempre dice, yo tengo derecho a. Ese yo tengo derecho a es, yo tengo la facultad o tengo la potestad. Ahora, ¿por qué tengo esa facultad? ¿Por qué tengo esa potestad? Y la tengo porque me la da la ley, porque me la da una norma jurídica. Entonces, volviendo, recapitulando, desde el punto de vista del sujeto, de la persona, desde el punto de vista que llamamos, entre comillas, subjetivo, el derecho va a ser el conjunto de potestades o facultades que el ordenamiento jurídico le confiere a las personas. Ahora, también tenemos la vertiente objetiva, o sea, desde el punto de vista del objeto, del derecho como objeto, el derecho va a ser el conjunto de normas jurídicas que ordenan y regulan la vida en sociedad. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, el derecho es un conjunto de normas. Y si lo vemos desde el punto de vista subjetivo, es una potestad facultad, que ese conjunto de normas le reconocen al sujeto.
¿Y esto quiere decir que hay dos definiciones de derecho? No. Quiere decir que el derecho es un concepto unívoco que tiene dos caras, como una moneda, y que depende del prisma como se mire, depende del lado de donde se mire, va a tener uno u otra definición. Ahora nos tenemos que preguntar si el derecho es una ciencia. Primero tenemos que definir qué es una ciencia. Todos sabemos que una ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente. Y una ciencia requiere de un objeto de estudio y de un método. Entonces, ¿es el derecho una ciencia? Bueno, la respuesta es totalmente afirmativa. Por supuesto que el derecho es una ciencia. ¿Y cuál es el objeto de estudio del derecho como ciencia? El objeto de estudio del derecho como ciencia es el derecho en sí mismo. ¿Y es el derecho un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados? Por supuesto. Fíjense que cuando uno va a la universidad a estudiar derecho, estudia una serie de materias de acuerdo a un orden establecido sistemáticamente para lograr adquirir un conocimiento acabado. Entonces, si tenemos un objeto de estudio, si tenemos primero un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente. Y si tenemos un objeto, ¿tenemos también un método de abordaje de ese estudio? Por supuesto. Hay muchos métodos por los que se estudia el derecho, pero básicamente tenemos el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo y dijimos el método deductivo, o sea, vamos de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Fíjense lo siguiente. La norma jurídica es una norma genérica, es decir, una norma jurídica tiene que prever ser aplicable a muchas situaciones, a muchos casos, porque una norma jurídica que se puede aplicar a pocos casos sería insuficiente. Entonces, por ejemplo, el Código Penal, cuando habla de homicidio, la norma de homicidio simple dice: el que matare a otro le corresponden de 8 a 25 años de prisión. Entonces, en principio, todo aquel que mate a una persona queda encuadrado dentro de esa norma jurídica. Ahora, si la norma dijera: el que matare a otro usando un cuchillo de mango de madera, que tenga filo serrucho, que en un día de lluvia, que haga frío, tendrá de 8 a 25 años de prisión. En ese caso, la norma jurídica solo serviría para un supuesto muy particular, que es cuando alguien matara a otro usando un cuchillo serrucho con mango de madera, un día frío y de lluvia. Y la otra norma que dijimos antes, el que matare a otro le corresponden de 8 a 25 años de prisión. Por eso, veamos que las normas tienen una forma o una construcción sintáctica abstracta, genérica, para que abarquen a muchos casos. ¿Sí? Ahora, resulta que el juez, cuando debe aplicar la norma jurídica, debe ir desde la generalidad de esa norma para ver si esa norma es aplicable al caso particular. Entonces está haciendo una aplicación desde lo general hasta lo particular. Y ahora vamos al revés. Cuando una persona va a ver un abogado y le cuenta un problema, le está contando un problema individual. Y es el abogado el que tiene, después, por un trabajo intelectual, encuadrar esa situación individual que le plantea a su cliente en una generalidad del ordenamiento jurídico. Está haciendo un trabajo inverso al que hace el juez. Está yendo de lo individual, de lo particular, a lo general.
Por eso decimos que el derecho en su estudio y en su aplicación, por lo menos aplica el método inductivo y deductivo. Hay otros, pero esto creo que es lo que más les va a servir para entender que el derecho es una ciencia. Entonces, la respuesta es sí, el derecho es una ciencia, porque aplica, porque tiene objeto, porque tiene método y porque es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados. Otro punto de la unidad nos lleva a hablar de dos corrientes del pensamiento jurídico-filosófico que son el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Básicamente estas dos corrientes, si bien es bastante más complejo de lo que vamos a ver en este caso, yo voy a tratar de sintetizarlo de esta manera. Estas dos corrientes intentan definir cuándo nace el derecho, cómo nace el derecho, cómo surge el derecho. Y los iusnaturalistas o justnaturalistas, depende cómo lo escriban, está bien con I o con J, sostenían que el derecho está constituido por un conjunto de principios perpetuos y universales que el hombre conoce a través de su razón. Es decir, que el hombre en su ser interior sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo justo y qué es lo injusto, sin necesidad de que eso esté escrito en ninguna norma jurídica. Y el hombre tiene eso incorporado en su ser, en su razón, por su condición de ser humano. Esto de alguna manera es tomado por una escuela católica que se llama la escolástica, lo toma Santo Tomás y San Agustín, que son considerados los padres de la Iglesia Católica, y ellos le dan una vuelta de, digamos, teórica al iusnaturalismo y llegan a sostener o llegan a asociar estos principios perpetuos universales a Dios. Entonces, le dan de alguna manera como que el derecho nace por medio de estos principios perpetuos y universales que el hombre conoce a través de su razón, pero que le fueron infundidos al hombre por Dios. Esto se lo incorpora la escolástica católica dentro del iusnaturalismo. O sea que la idea central del iusnaturalismo es que no hay, para que nazca el derecho no hace falta una ley escrita que diga que esto está mal o que esto está mal, o que esto es justo o que esto es injusto. El hombre lo sabe en su ser, a través de su razón, por su condición de ser humano, por esos principios perpetuos infundidos dentro de sí mismo. Esto sería un resumen de lo que es el pensamiento iusnaturalista. El pensamiento iuspositivista, por el contrario, sostiene que el principal positivista era Hans Kelsen, un jurista, creador de que se llama la teoría pura del derecho, que ya en alguna unidad posterior la vamos a ver. Y lo que sostiene el iuspositivismo es que el derecho nace con la norma jurídica, nace con la norma escrita. Es decir, no existe derecho hasta que no hay una norma que dice que eso está mal y que si uno incumple esa norma le corresponde una sanción. Es decir, que para el naturalismo la norma jurídica es la base del nacimiento del derecho. El derecho solamente existe a partir de una norma jurídica escrita, dictada por una autoridad competente y que establece una sanción ante su incumplimiento. O sea que son dos posturas radicalmente opuestas. Mientras que para el iusnaturalismo no hay que escribir nada y nosotros conocemos por nuestra razón lo que está bien y lo que está mal por los principios perpetuos universales, para el iuspositivismo, si la norma no está escrita y no tiene una sanción prevista, no hay derecho.
¿Y qué dicen los positivistas? ¿O cuál es la crítica que le hacen al naturalismo? Los positivistas dicen, los naturalistas son unos utópicos, son unos soñadores. Lo que dicen los positivistas es, los naturalistas confunden la norma moral con la norma jurídica. Eso que ellos plantean es una utopía. No puede haber derecho en una norma que no está escrita, que no tiene autoridad que la aplique y que no tiene sanción. Eso es una norma moral. La norma moral precisamente se caracteriza por eso, porque no está escrita, porque no tiene una sanción ante el incumplimiento y porque no hay una autoridad que la aplique. Entonces, digamos que esa sería la crítica. Para los positivistas, los naturalistas confunden norma moral con norma jurídica. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es el concepto de norma moral en algún momento, la norma moral va a ser la norma que no está escrita, la norma que no tiene sanción específica y que no tiene una autoridad que la aplique, que surge de la crítica del positivismo al naturalismo. El tercer tema que tenemos que ver es el derecho público y el derecho privado. Perdón. Sí. Nosotros ya dijimos que el derecho es una ciencia que está sistematizada en materias y en ramas para ser estudiada y comprendida acabadamente. Bueno, dos grandes ramas del derecho son el derecho público y el derecho privado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El derecho público va a ser aquella rama del derecho que regula las relaciones jurídicas que se dan entre el Estado y los ciudadanos, básicamente. También regula las relaciones de los órganos del Estado entre sí. O sea que el derecho público en realidad no solo se aplica a las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, relaciones jurídicas, sino a relaciones jurídicas entre los distintos órganos que componen el Estado. ¿Sí? Y básicamente, ¿cuáles son los caracteres del derecho público? Las características. ¿Qué caracteriza el derecho público? Lo caracterizan dos cosas. Una característica es que se llama potestad de imperio y otra que se llama legalidad. ¿Qué es la potestad de imperio? La potestad de imperio es la capacidad del Estado para imponer sus decisiones. El Estado está en un plano de superioridad con respecto a los ciudadanos y puede imponer lo que el Estado decide. Los juristas administrativistas le llaman un plano de supraordenación. Si estuviéramos en una escalera, el Estado estaría varios escalones por encima de los ciudadanos y eso le da la potestad o el poder para imponer lo que el Estado decide. Y el otro principio que caracteriza el derecho público es la legalidad. La legalidad es un límite a la potestad de imperio y sirve para impedir la arbitrariedad. La legalidad lo que establece es que el Estado está sometido a cumplir las decisiones que él mismo determina. Esto quiere decir que el Estado dicta normas e impone su cumplimiento, pero el Estado también debe cumplirlas. De esta manera es como la legalidad es un contrapeso o un freno a la potestad de imperio para evitar la arbitrariedad. Esas dos características son las que digamos, identifican al derecho público.
recordando como esta rama del derecho que regula las relaciones del Estado con los ciudadanos y de los órganos del Estado entre sí. Y dentro de esta rama del derecho público tenemos subramas, que ahora, por ejemplo, vamos a nombrar algunas. Ramas del derecho público. El derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho parlamentario, el derecho penal, el derecho internacional público, bueno, hay algunas más, pero con esas ya tienen bastante como ejemplo. Y luego tenemos el derecho privado, la otra rama. El derecho privado es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre los ciudadanos. Y las características del derecho público son dos. Son la igualdad y la autonomía de la voluntad. La igualdad implica una igualdad, pero desde el punto de vista jurídico. Que la Corte Suprema de Justicia nuestra lo ha definido en muchas oportunidades como decir iguales entre iguales en iguales circunstancias. O sea que la igualdad jurídica es una igualdad relativa. Relativa en términos reales. ¿Por qué? Si uno dijera somos todos iguales, todos tenemos que ganar el mismo sueldo, todos tendríamos que tener las mismas posibilidades. Y sin embargo, en la realidad, esto no se presenta así. Por ejemplo, el jefe de compras tiene un salario superior al vendedor. Y uno podría decir, bueno, entonces acá hay una desigualdad. No, porque la igualdad jurídica implica iguales entre iguales en iguales circunstancias. Podría darse el caso, y ahí sí habría una desigualdad, si el jefe de compras quizás ganara la mitad de lo que ganara el jefe de ventas. O si se le pagara menos a un jefe que a otro por ser varón o por ser mujer. Entonces, ahí sí, si las circunstancias son las mismas y hay una desigualdad, eso es una desigualdad jurídica. La igualdad que garantiza el derecho privado es la igualdad jurídica. Igualdad de oportunidades en iguales circunstancias. Eso es primero, con respecto a la igualdad. Y la autonomía de la voluntad es la posibilidad que tienen las partes de una relación jurídica de negociar los términos de esa relación. Por ejemplo, en un contrato. En el derecho privado, yo tengo la facultad de negociar y aceptar o no aceptar. Entonces, yo voy a firmar un contrato de alquiler y puedo pactar el precio. Y si el precio me parece caro, no alquilo. Y si el precio, yo soy el dueño del inmueble y el precio que me plantean es muy bajo, no alquilo. Es decir, la autonomía de la voluntad implica que cada parte es libre para negociar con la otra y llegar a un acuerdo. Cosa que no se da en el derecho público, donde dijimos que el Estado impone. En el derecho privado prima la autonomía de la voluntad. Perdón. Bueno, con esto damos por terminado el módulo inicial de la unidad 1. Entonces recapitulamos que hemos visto el concepto de derecho desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Hemos hablado de conceptos básicos del naturalismo y positivismo y hemos hablado también de norma moral. Hemos hablado también del derecho como ciencia y sus métodos y objeto de estudio. Hemos hablado del derecho público y del derecho privado. Me olvidaba, perdón. Y con esto sí cierro. El derecho privado, las subramas son el derecho comercial y el derecho civil y el derecho internacional privado. Ahora,
hay dos ramas que yo no les nombré ni en el derecho público ni en el derecho privado, que son el derecho laboral y el derecho de familia. ¿Y por qué no se las nombré en ninguna de las dos? Porque en realidad son ramas que tienen un poco de cada una. Por ejemplo, el derecho de familia, que es un derecho eminentemente privado, porque nadie me va a decir si me quiero o no me quiero casar y con quién me caso o con quién no me caso, por ejemplo. Pero, sin embargo, cuando está en juego el tema menores, ya sea el régimen de visita, alimentos, etc., hay un fuerte interés público en el control de estas cuestiones. Entonces, si bien es una rama del derecho privado, hay un fuerte componente de derecho público. Y en el derecho laboral, por ejemplo, que también es una rama netamente privada, porque, digamos, uno puede pactar libremente las condiciones laborales, sin embargo, la ley laboral establece las condiciones mínimas a favor del trabajador. Es decir, el trabajador puede negociar libremente, pero nunca por debajo de lo que dicen la ley o los convenios colectivos de trabajo. Entonces, nuevamente es una rama del derecho privado, pero que tiene fuerte influencia del derecho público. Entonces, tanto el derecho de familia como el derecho laboral son ramas que están más del lado del derecho privado, pero que en determinadas situaciones tienen un fuerte componente del derecho público. Ahora sí, con esto sí cerramos entonces la primera parte de la unidad 1 y vamos a hacer después el video de la segunda parte.